Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar un experimento demostrativo acerca de la ley de Ampere y en poca medida la ley de Faraday. Mi nombre es Josué Arcino Centeno Zavala y estudio la carrera de Ingeniería Mecatrónica y Sistemas de Control. Mi nombre es Israel Adrián Pérez Rodríguez y de igual forma estudio la carrera de Ingeniería Mecatrónica y Sistemas de Control. Mi nombre es Osvaldo Joseph Medina Zapata y también estudio la carrera de Ingeniería Mecatrónica y en Sistemas de Control. A continuación les mostraremos el pequeño experimento y la explicación física detrás de lo que sucede. Amén. Relación de las leyes electromagnéticas con el electroimán. Un electroimán es un dispositivo que genera un campo magnético al hacer circular una corriente eléctrica por una bobina de alambre enrollada sobre un núcleo ferromagnético. En este caso utilizaremos un clavo para producir el núcleo y para las bobinas usaremos alambre de cobre enrollado. Para alimentar usaremos un cargador de teléfono, un cargador de computadora de 5 voltios. Su funcionamiento se puede comprender completamente aplicando las leyes fundamentales del electromagnetismo, en este caso la ley de Ampere y la ley de Faraday. A continuación se hablará un poco más de ella y su relación con el electroimán. La ley de Ampere establece que una corriente eléctrica produce un campo magnético a su alrededor. Matemáticamente tenemos una fórmula que nos describe este comportamiento. ¿Cómo esta ley se relaciona con el electroimán? Pues bueno, cuando la corriente fluye por la bobina del electroimán, cada espira genera un pequeño campo magnético. La suma de estos pequeños campos genera un campo magnético muy intenso dentro del núcleo de hierro, que en este caso sería nuestro clavo. El núcleo concentra y amplifica el campo debido a su alta permeabilidad magnética, convirtiendo a la bobina en un imán muy potente. Así, la ley de Ampere describe exactamente el principio por el cual el electroimán genera magnetismo a partir de la corriente eléctrica. Hablando acerca de la ley de Faraday o ley de Lenz, esta ley indica que una variación del flujo magnético en un circuito induce una fuerza electromotriz, que es la conocida FEM. La ley de Lenz complementa indicando que la corriente inducida se opone al cambio que la produce. La relación que tiene con el electroimán es que cuando se conecta o se desconecta la corriente electroimán, el flujo magnético cambia. Ese cambio induce una fuerza electromotriz opuesta en la bobina. Esto explica por qué al cortar corriente puede generarse un pequeño pico de voltaje o una chispa. La bobina se opone al cambio de la corriente. Por tanto, la ley de Faraday y la de Lenz describen la respuesta del electroimán ante variaciones de su campo magnético. A continuación explicaremos los materiales necesarios para realizar el pequeño experimento demostrativo sobre la ley de Ampere y la ley de Faraday-Lenz en poca medida. En primer lugar tenemos el conector aquí a USB para conectar a una fuente. En este caso ocuparemos este pequeño transformador que a la salida nos da 5 voltios. También tenemos nuestro núcleo ferromagnético, que es un clavo reciclado. Las bobinas se realizaron con alambre de cobre sacado de un teléfono de los antiguos y un pequeño micro switch para activar y desactivar el electroimán. A continuación vamos a presentar la demostración de cómo funciona nuestro pequeño experimento. Como podemos observar alrededor no hay nada más. Como se solicita en las orientaciones, enseñar el entorno del Ok, a continuación procederemos a conectar. Alimentamos. Podemos observar aquí que las grapas que son metálicas no las atrae si nosotros no presionamos el micro switch. Ok, nosotros presionamos el micro switch y la grapa se atrae. Atraemos otra. Soltamos el micro switch y se separan. Está presionado. Soltamos, se caen. A continuación, mediante una presentación por PowerPoint, se hablará más a fondo sobre las leyes involucradas. ¿Qué es un electroimán? Un electroimán es una bobina de alambre con corriente que genera un campo magnético temporal. Su fuerza depende de la corriente y del número de espiras, como podemos observar a continuación en la fórmula que establece la ley de Ampere, que dice que la ley de Ampere, la corriente en la bobina del electroimán crea un campo magnético. A mayor corriente, mayor campo. Es decir, que si nosotros alimentamos nuestro electroimán con una mayor cantidad de fuente, la fuerza de atracción va a ser mayor y vamos a poder levantar objetos más pesados. Sin embargo, nosotros, como se pudo observar en el video demostrativo, levanta simplemente grapas por el hecho
de motivos de seguridad, hemos decidido ocupar una cantidad de corriente pequeña. Esto debido a que, como lo explica la ley de Faraday, un campo magnético del electroimán cambia induciendo la corriente en otros conductores cercanos. Esto producía un cortocircuito, una chispa que ponía en riesgo nuestra integridad como estudiantes. Por esa razón hemos decidido nada más alimentar de manera segura con una fuente de alimentación de bajo amperaje y a solo 5.5 voltios. Aplicaciones prácticas tenemos los electroimanes, se usan tanto en motores, ¿verdad? Pero las más conocidas en el mundo de la electrónica son los relés azules, como lo podemos observar en la parte de las imágenes, los solenoides, en este caso de una cerradura electrónica, y en el mundo industrial están las grúas magnéticas, las cuales ocupan electroimanes. Claramente estas se alimentan a una cantidad de corriente enorme. El experimento es con todos los siguientes materiales. Tenemos el núcleo, el cual va a ser un clavo, el alambre para realizar la bobina, un conector USB para la alimentación, así como con su fuente, puede ser un cargador de teléfono, una batería de 3.5 voltios, 3.3 voltios o 1.5 voltios. Un micropulsador para controlar el encendido y el apagado de nuestro electroimán, cautín, estaño y tener un retráctil para realizar las soldaduras con una mayor seguridad. El procedimiento a realizar es súper sencillo. En el clavo se arrollan los de alambre formando las bobinas. Cabe recalcar, como lo decía la fórmula de la ley de Ampère, entre más bobinas tengamos, entre más número de vueltas tengamos, mayor va a ser la fuerza de atracción. De igual manera, vamos a necesitar un cable para la alimentación USB. Si el cable trae 4 terminales, solo vamos a ocupar rojo y negro. Y en este caso no importa dónde las conectemos, una de las terminales tiene que ir a una de las patas del electroimán del alambre enrollado como bobina, como se puede observar en la imagen, y la otra tiene que pasar primeramente por el micropulsador y la otra terminal se conecta ahora sí a la otra terminal de la bobina. Esto proporcionando un control del encendido apagado de nuestro electroimán. Una vez combinado esto, conectamos un cargador de teléfono normal que proporciona 5 voltios a la salida y un control de amperaje menor que pudiéramos haber conectado perfectamente a una fuente de computadora que nos puede proporcionar un mayor número de amperaje y un mayor campo magnético de atracción. Sin embargo, por motivos de seguridad no se decidió realizar de esta manera. A continuación hablaremos acerca de la relación entre la ley de Ampère, la ley de Faraday y el electroimán. Como podemos observar en las imágenes, tenemos los distintos tipos de campo magnético. Por ejemplo, en un solenoide largo, alrededor de un cable recto, en el interior de una bobina toroidal y el campo magnético en el interior de un conductor. La ley de Ampère y Faraday son pilares del electromagnetismo. Ambas explican cómo la electricidad y el magnetismo se relacionan y permiten el funcionamiento de dispositivos como electroimanes, que en este caso es el ejemplo que nosotros aplicamos. Ley de Ampère establece que una corriente eléctrica genera un campo magnético alrededor del conductor. La intensidad del campo depende de la magnitud y la corriente de la distancia al conductor. Quiere decir que si nosotros le aplicamos más corriente a este conductor, tendrá mucha más fuerza, en el cual genera un mejor campo magnético. El ejemplo de la ley de Ampère. Entonces, cuando una corriente pasa por una espira o bobina, se genera un campo magnético en su interior. Este efecto es la base del funcionamiento de los electroimanes. Básicamente, el ejemplo que nosotros ponemos. En la ley de Faraday tenemos que describe la inducción electromagnética. Un cambio en el flujo magnético a través de una espira induce la corriente eléctrica. Este principio explica cómo se genera la electricidad a través de cada una de las espiras.